una conversación, una clase magistral, va a ser un conversatorio del tema. Bueno, mi nombre es Juan Diego y yo soy médico y a la vez soy abogado. Me gusta mucho la investigación y es así que estamos siguiendo una maestría en la Universidad Estatal de Cuenca sobre todo lo que es la investigación. En ese sentido, una de las muchas pasiones que tenemos, aparte de nuestra profesión como médico, como nuestra profesión como abogado, es esto de la investigación. Entonces, nosotros vamos a insistir en el tema de que muchas de las cosas que tenemos en nuestra naturaleza, muchos de los fenómenos que existen y se producen en la naturaleza necesitan explicación. Vamos nosotros a hacer nosotros un camino, un proceso, porque esa es la metodología, ¿no? El método es llegar, ¿no? A seguir un camino para poder llegar hacia un fin o un objetivo. Entonces vamos a presentarnos a los compañeros. Si podemos prender la cámara, qué mejor, ¿no? Ahora a prender la cámara. Pero ahora, hoy por hoy, para poder hacerle que la clase sea más interactiva, ¿no? Empezamos con Daniel. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Aquí estamos en la clase ya. Ya, muy bien. Entonces, eso sería bueno. Sería también bueno decirles cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Que tenemos sobre la materia, sobre la profesión que ustedes han escogido dentro de de, del instituto, ¿no? Y también su trabajo. Yo, por ejemplo, trabajo en un hospital eh, aquí en la ciudad de Azogues, me dedico bastante a lo que es a la consulta médica. Aparte de ello, realizamos trabajos científicos y estamos en el proceso de aprendizaje todavía, estamos todavía estudiando. Y eso es bueno porque el estudio nos hace que nosotros sigamos adelante en la explicación de muchos de los fenómenos. Marcelino, Compañeros, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Marcelino, tengo 41 años, soy militar retirado. Me retiré hace 2 años para continuar con unos emprendimientos y unas empresas que tenemos. Mi inspiración, para seguir esta tecnología es capacitarme para administrar yo mis propias empresas. muy bien, Marcelino, es importante. Yo tengo otra maestría que estoy siguiendo que es en la Universidad UTPL, que es sobre criminología. En esta maestría nosotros, yo tengo muchos compañeros suyos, policías. La criminología es también una cosa que me apasiona, ¿no? A sabiendas de que, por ejemplo, en nuestro país, antes y también ahora, ha aumentado los índices de criminalidad. Entonces, hay que darles una respuesta, ¿no? Pero respuestas serias sobre lo que está pasando en nuestro país. Bienvenido, Marcelino, y sobre todo lo que son los emprendimientos. Los emprendimientos son positivos para no solo la parte de la familia o de un grupo de ciudadanos que se han dedicado a formar tal o cual emprendimiento, sino también para la sociedad. No sé quién más esté por ahí, no veo a nadie más. Estamos cinco. Emily. Hola, Buenas Emily. noches, doctor, compañeros, ¿cómo están? Disculpen la demora. Eh, bueno, me llamo Emily, tengo 23 años y asimismo laboraba anteriormente como manicurista, pero en este momento me encuentro administrando lo que es una quinta recreacional junto a a mi esposo. Entonces, igualmente como dijo Marcelino, la finalidad de este título, se podría decir, de tercer nivel, es justamente para poder administrar este negocio y los próximos que tenemos en mente. Muy bien, bienvenidos todos. Entonces, Gracias. vamos a empezar. Como dije, va a ser una conversación, ¿no? Una conversación que vamos a ver lo que es la metodología de la investigación. Bueno, la metodología de la investigación tiene una conceptualización, ¿no? La conceptualización tiene un objetivo general de lo que es la metodología y tiene objetivos específicos de la metodología.
¿Cuál es la importancia que tiene esto de la metodología de la investigación? A lo largo de toda la historia, ¿no? Desde que inició los albores de la humanidad, ¿no? El hombre siempre se trató de explicar los fenómenos que existen en la naturaleza, desde cómo empezó a través del descubrimiento del fuego, a través del descubrimiento de una serie de fenómenos como la caza, como la pesca, el tratar de sobrevivir, ¿no? Si nosotros nos podemos a pensar, ¿no? ¿Cómo vivió anteriormente nuestros primeros hombres, ¿no? Nuestras primeras civilizaciones? Bueno, debía haber sido una situación muy compleja. Nosotros, por ejemplo, aquí en el pleno siglo XXI, tenemos todas las comodidades. Por ejemplo, tenemos la facilidad en lo que se refiere al transporte, a los medios de comunicación, al internet, a la parte de la alimentación. Nosotros podemos, si estamos con alguna situación de alimentos, vamos a un supermercado, vamos a la tienda de la esquina y compramos, pero antes no era así, ¿no? Entonces, nuestros primeros hombres vieron esa necesidad, ¿no? De alimentarse y a través de esa necesidad tuvieron esa situación de que, de a través de la caza, de la pesca para poder sobrevivir. Sintieron frío y al sentir frío tuvieron que utilizar, ¿no? Una serie de instrumentos para poder abrigarse, ¿no? Igual, aparte de tener hambre, necesitaron esa situación de compartir, ¿no? De compartir con otro ser humano. Entonces, fíjese, hay que ponerse a pensar de nuestros primeros hombres a través de las civilizaciones. Igual nos debemos poner a pensar cómo fue el Renacimiento, la Edad Media, donde que no existía, por ejemplo, la energía eléctrica. Entonces utilizaban una serie de utensilios o de instrumentos a través de poder en las noches para que se pueda alumbrar, ¿no? Y muchos de ellos, grandes pioneros en la filosofía, en la medicina, en las matemáticas. Tenemos los griegos, por ejemplo, que nos demostraron a través de su pensamiento, de su filosofía, muchos de sus postulados están vigentes hasta la actualidad. Entonces, durante toda la historia, la investigación científica, si bien en ese tiempo no era la que se llamaba la investigación científica, pero era fundamental, ¿no? Y es por eso que hace muchos años, ¿no? Hace más de 4000 años, tenemos ya evidencias de que los primeros hombres ya estaban en esto, ¿no? A través de una serie de medios de comunicación de aquellos dejaron, a través de los pictogramas, de la escritura cuneiforme, ¿no? Las civilizaciones y demostraron de que estaban, ¿no? Que estaban en eso, que si bien no era la investigación científica, pero hacían una investigación científica. Y es así que todo el desarrollo de las ciencias, ¿no? No cabe duda que la investigación en todas las ciencias ha sido explicado a través de la importancia que tiene la metodología de la investigación científica. ¿Qué es el proceso científico? Porque es un proceso, es un camino que tenemos, ¿no? Es un proceso que nace, ¿no? Que involucra el conocimiento que es conocer, ¿no? La realidad, por ejemplo, le decía yo de los hechos y de los fenómenos que existen en la naturaleza, ¿no? Se trataron de explicar cómo suceden estos fenómenos. Ustedes recordarán o si han escuchado de, por ejemplo, Sir Isaac Newton estuvo reposando en la sombra de un árbol y vio que caía una manzana. Y él investigó, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué caían los cuerpos? Y planteó su teoría, ¿no? La teoría de la gravedad. Y fíjese que el hombre, ¿no? El hombre desde sus albores ha sido un ser muy inquieto y a través de la observación ha tratado de explicar los fenómenos y ha realizado investigación científica, ¿no? Si bien no ha sido una investigación rigurosa como lo es, pero ha hecho que muchos de los fenómenos ha tratado de explicar mediante un camino, mediante un proceso, ¿no? Para llegar hacia un resultado final. Estas son las etapas de un proceso de investigación científica, ¿no? Uno, se debe buscar un tema de investigación. Este tema de investigación, de acuerdo a los fenómenos que existen en la naturaleza, para tratar de explicarnos qué está pasando en nuestro alrededor, de acuerdo a su contexto, por ejemplo. En mi contexto, que yo soy médico, debo tratarme de explicar de qué está pasando con esta situación de la tosferina,
¿Por qué se está sucediendo hoy por hoy la tosferina? Sí, el Ministerio de Salud Pública debía tener buenos índices de cobertura de vacunas. ¿Qué está pasando con nuestras comunidades a nivel del sector oriental, sobre todo en lo que se refiere a leptospirosis? ¿Qué está pasando con la situación de la fiebre amarilla? Entonces, nosotros tenemos que tratarnos de explicar y hacer, ¿no? Desde ahí, desde que tenemos la idea tratar de explicarnos qué está pasando y para así proceder. Igual, desde otro contexto, del aspecto de lo que es la parte del marco jurídico, ¿por qué en el Ecuador hay más índice de violencia? Porque nos vemos en los medios de comunicación todos los días, existe asesinatos, homicidios, violaciones, femicidios, robos y la situación de la violencia ha generado, ¿no? De que el Ecuador sea uno de los primeros países que a nivel latinoamericano tenga un alto índice de violencia, ¿no? Entonces son fenómenos que nosotros tenemos que explicarnos. Tenemos un tema de investigación. De ese tema vamos a enfocarle a un título, porque la diferencia, ¿no? Entre un tema y un título es diferente, ¿no? El tema es un poco más general. Por ejemplo, yo les dije, vamos a hablar sobre la leptospirosis. En cambio, ya el título ya lo va desmenuzando más específicamente cuando hablamos que vamos a hablar sobre la leptospirosis en la comunidad de Taisha. Si ven, ese ya es un título durante los meses tal y cual en el año 2025. En cambio, el tema que fue leptospirosis y ya el título fue diferente, ¿no? Entonces es una de las diferencias fundamentales cuando alguien le pregunta, bueno, ¿qué es un título y qué es un tema? Igual, en otro ejemplo, vamos a hablar sobre el femicidio. El femicidio es general, ¿no? Pero si cogemos un caso hipotético, recién nomás de los medios de comunicación, a una señorita, creo que modelo de la ciudad de Cuenca, fue aparentemente, supuestamente, fue ahorcada en algún lugar, un apartamento en la ciudad de Quito. Entonces eso ya es un título de una investigación, ¿no? Entonces, diferente es un tema, diferente es un título, ¿no? Y de acuerdo a ello, nosotros tenemos que plantearnos un problema. Como yo les había dicho, el, el fenómeno que sucede en el Ecuador sobre la violencia, ¿no? Ese es un planteamiento, hay que plantearnos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con el Ecuador hace 10 años, ¿no? ¿Qué pasó del Ecuador hace 5 años en lo que se refiere al homicidio, a los asesinatos, a los robos? ¿Qué pasó con el Ecuador hace un año? Entonces estamos planteándonos ya un problema. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la parte estadística, ¿no? De acuerdo a la parte de un nuevos marcos teóricos, porque ya la concepción de diferentes temas ya ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Por ejemplo, antes en el marco jurídico y también a nivel de de los libros de medicina, hay un libro que se llama el DSM-4 que estudia las enfermedades de tipo psiquiátricas, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad estaba ahí, dentro del marco jurídico estaba la homosexualidad ahí, entonces hoy por hoy ya no está ahí. Entonces ven que los tiempos van cambiando, entonces eso es importante de cómo la situación dentro de lo que es la parte del contexto y del entorno de la naturaleza es dinámica, no es estática, ¿no? Es dinámico y vuelvo a insistir, lo que por ejemplo existía una verdad ayer, hoy ya no es verdad. Entonces, lo que decía que era una mentira ayer, hoy puede ser que sea una verdad. Entonces, son las etapas de un proceso, desde el tema de la investigación, de plantearnos un problema y de plantearnos objetivos. ¿Qué queremos saber nosotros? De plantearnos un objetivo general, de plantearnos objetivos específicos, de esos objetivos específicos que nos van a dar la sombrilla, ¿no? Para el marco para que cumplir, ¿no? Es nuestro objetivo general. Como su nombre le indica, objetivo general. Si hacemos los mismos ejemplos que estamos hablando sobre el aspecto de la violencia en el Ecuador o del problema de salud que existe a nivel de las diferentes comunidades, nos podemos decir, bueno, vamos, un objetivo general, ¿no? Con un verbo en infinitivo, no se olviden, los objetivos son con verbo infinitivo. Vamos a analizar, vamos a describir, ¿no? La leptospirosis en el cantón o en la comunidad de Taxia, ¿no? Durante enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Del 2025. Fíjese, eso es un objetivo general, ¿no?
Y tenemos los objetivos específicos. Planteemos unos objetivos específicos, ¿no? Que podemos ser, analizar, por ejemplo, si decimos analizar o describir, ya podemos poner otro verbo infinitivo, pero para poder contestarnos, ¿no? Para ayudarnos a contestar el objetivo general. Podemos ser que describir la parte socioeconómica de los habitantes de Taxia, ¿no? Entonces ya nos vamos a tenerle, ¿no? De que cómo es la situación socioeconómica de las personas de la comunidad de Taxia. Y otro objetivo específico ya puede ser que sea en qué poblaciones, ¿no? ¿En qué población? Siempre como un verbo, igual puede ser igual, determinar puede ser un verbo, ¿no? Determinar la frecuencia de presencia o prevalencia de leptospirosis en en la comunidad de Taxia. Y así, por ejemplo, se puede ir hablando de diferentes temas. Bueno, y usted me preguntará, ¿y qué verbo utilizar para plantear un objetivo general? ¿Qué verbo podemos utilizar en infinitivo para un objetivo específico? Ahí yo les recomiendo, por ejemplo, una cosa que es muy interesante. Existe la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía da las respuestas y nos da los verbos, ¿no? En cualquier tema que ustedes quieran, en educación, en la parte científica, en la parte filosófica, van a ver ahí qué verbo se va a acoplar a sus investigaciones, ¿no? Entonces, por eso dice, este verbo va a calzar muy bien para un objetivo general. Este verbo son para objetivos específicos de acuerdo a su tema. Yo les invitaría como una tarea adicional, ¿no? De enviarnos, ¿no? De enviarnos a, a la investigación de esto, una captura de pantalla sobre la taxonomía de Bloom, donde están todos y cada uno de los verbos, ¿no? Para la situación de planteamiento de un objetivo general y de un objetivo específico, ¿no? Hay que definir, por ejemplo, la parte ya metodológica. Antes de ello hay que hablar sobre un marco teórico. Y el marco teórico es todo lo que sabemos de ese tema de investigación. Si estábamos hablando sobre la violencia en el Ecuador, debemos nosotros hablar sobre el marco teórico de por qué se produce la violencia. Existen varias teorías de por qué se produce la violencia, ¿no? Desde teorías sobre la situación socioeconómica, desde la teoría de la ausencia del padre, puesto que se ha demostrado en algunos estudios de que la ausencia del padre, ¿no? La ausencia del padre dentro de cada uno de los miembros de la familia se presenta mucho más la violencia por parte de los hijos, ¿no? No hay la figura paterna en este momento y por lo cual se presenta mayor violencia. Existen teorías estructurales, por ejemplo, de lo que sucede en la violencia, donde trata de explicar a través de la estructura, ¿no? A través de la estructura de usted, de la parte de educación, de la iglesia, de los mismos miembros quienes están dentro de lo que están para controlar, ¿no? Como la policía, el ejército, ¿no? Entonces es una estructura, se trata de explicar por qué sucede esto de la violencia, ¿no? Y igual, en el otro tema sobre la fiebre amarilla con ese mismo objetivo, ¿no? Con objetivos específicos y objetivos generales. Entonces, es importante para hacer una especie de recordatorio. No se olviden que la investigación es un camino, un proceso para ir hacia un fin, que necesitamos un tema de investigación, que necesitamos un tema para poder explicarnos los fenómenos que nos suceden en la naturaleza, que necesitamos un título de esa investigación, que necesitamos tener un objetivo general, objetivos específicos, que necesitamos tener un marco teórico, que son la sombrilla, el paraguas para poder sostener nuestra investigación. Y eso es importantísimo, ¿no? Para poder seguir adelante dentro de nuestra investigación. Igual tenemos que tener el tema que ya les había indicado, ¿no? ¿Qué es el tema? Un tema que es de interés, ¿no? Que es todo proceso de investigación. Se inicia por algo del tema de acuerdo a su entorno, a su contexto. Por ejemplo, me decían, dígame un tema donde ustedes están elaborando para yo más o menos poderles explicar y darles una idea sobre un tema específico. Por ejemplo, Marcelino, ¿qué decía usted que era su emprendimiento? Tenemos una inmobiliaria.
en el Ya. sector inmobiliario. Y ya, entonces tienen una inmobiliaria. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, estudiarle, ¿no? Decirle, bueno, tenemos una inmobiliaria, nos podemos hacer, de acuerdo a los fenómenos que tienen en su contexto, hacer un estudio de la competencia, ¿no? Es importante estudiar la competencia. Y vemos de ver cuántas en un sector que esté, por ejemplo, en un sector X existen tantas inmobiliarias, ¿no? Entonces, poder hacer el análisis de eso, ¿no? ¿Y qué están haciendo cada una de ellas, ¿no? Hacer una descripción de ellas y sobre todo para qué, para generar o marcar la diferencia. ¿Qué puede hacer Marcelino para mejorar? Si bien esta inmobiliaria tiene todos estos servicios, por ejemplo, tiene servicios de tecnología, le va de servicio al cliente, tiene tecnología de rapidez, de, bueno, y eso, bueno, ¿y qué tengo yo en cambio? Nada, no hemos tenido, dice, lo que es un buen servicio al cliente. Y en base a esto, a toda la investigación que él puede hacer, ¿no? Se va a dar cuenta de que esto está fallando y en esto nosotros podemos mejorar. Para eso es la investigación, pero una investigación seria, vuelvo a insistir, ¿no? Porque esto de la investigación es un camino, un proceso y que parece que fuera una cosa difícil, pero es demasiadamente fácil. Cuando se hace todas las cosas de acuerdo a todo el camino que se le puede. Aquí tenemos una búsqueda de posibles temas de investigación. Como ya les había dicho, depende de su contexto, ¿no? Depende de su entorno. Y para lo cual muchas de las respuestas para un tema de investigación están en los medios de comunicación, en los libros, en revistas especializadas, en la participación de eventos académicos, en experiencias individuales, en la práctica profesional que habíamos hablado también, en centros de investigación que generan y que desarrollan temas de investigación en institutos ya netamente interesados en lo que es la investigación. ¿Cómo podemos ver la búsqueda de posibles temas? Una de ellas es elegir que sea de su interés, ¿no? Porque si no tenemos el interés, no vamos a hacer las cosas bien dentro de lo que es una metodología de la investigación. Otra forma es descubrir, ¿no? Describir temas de investigación para delimitar el tema que nos interesa, qué es lo que vamos nosotros a investigar. Como podemos decir, hay que tratar de darle respuestas a los fenómenos que existen en la naturaleza, el por qué se dan las cosas, ¿no? El por qué por qué existe el día y la noche. Entonces son temas, ¿no? Que están en nuestro entorno, en nuestro contexto, ¿no? ¿Y por qué me voy de tal lugar a tal lugar dentro de lo que es la movilidad? Porque los recolectores de desechos comunes se demoran mucho en la recolección. Entonces son fenómenos o hechos que necesitan respuesta y que nosotros podemos investigar. ¿Cómo saber si un tema de investigación es original? Bueno, hoy por hoy la situación a través de lo que significan las plataformas del Internet, existe una serie de facilidades, entre comillas, de encontrar temas de investigación. Y no es que sea la cultura del facilismo, ¿no? Porque a veces la investigación sí es rigurosa. El tema, ¿no? De que usted, por ejemplo, tiene ahora la inteligencia artificial. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de plataforma de inteligencia y poner un tema como el que nosotros acabamos de hablar, ¿no? Y, por ejemplo, ChatGPT, le podemos decirle, bueno, hable sobre la leptospirosis y hágame un proyecto de investigación. Pero bueno, eso no es el tema, ¿no? Sí, vemos que en nuestros trabajos existe, de nuestros alumnos existe bastante la situación de la inteligencia artificial, pero ese no eso es una ayuda para nosotros, ¿no? Puesto que hay que seguir una serie de procesos, ¿no? Para poder encaminarnos, porque existe la situación de normas, como las normas académicas, para que el buen funcionamiento de cada uno de los textos que nosotros, sea una investigación, un protocolo, un artículo científico, ¿no? Porque existe el antiplagio. Entonces, si vemos de que se pasa por el antiplagio y vemos de que existe un alto porcentaje, eso ya está desechado, ¿no? Por lo tanto, hay que utilizar, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial, pero hay que saber también discernirle y, sobre todo, aprender de ella para buscar, ¿no? Buscar sobre todo literatura a nivel nacional, a nivel regional
y a nivel mundial. Entonces, eso es importantísimo, que les acabo yo de indicar sobre lo que es la inteligencia artificial. Existen muchas plataformas de diferentes países donde nos da la posibilidad de ver sobre todo el tema, que sea un tema original de la investigación. Pero no solamente son ayudas, ¿no? Son ayudas y hay que seguir nosotros el mismo proceso de cómo poder nosotros seleccionar un tema de investigación. Hay que tener en cuenta muchos temas, por ejemplo, que si existe, qué tipo de información es, si el tema es novedoso, si se ha tratado o no se ha tratado anteriormente, si el tema es de interés o contribuye para resolver un problema específico, como hemos estado hablando nosotros estos momentos de que existen muchos problemas, ¿no? Y entonces, eso sí es de interés, porque existen bastantes mascotas en las calles de las ciudades. Fíjese, es un problema que necesitamos respuesta y esas respuestas van a servir para el gobierno local y darle una solución a los problemas. Puede escribir algo concreto o pertinente, ¿no? Y sobre todo debes tener un fondo, ¿no? De una escritura, ¿no? A un principio solamente son ideas y esa lluvia de ideas son las que se van a plasmar, ¿no? De respuestas para poner un tema y después un título dentro de la investigación. Si existe o no existe material, bueno, a través de lo que son las redes sociales y a través de lo que es las plataformas de internet se puede discernir y se puede seleccionar diferentes temas de investigación y puede encontrar lo que han escrito varios autores, ¿no? Sobre determinado tema. Tenemos aquí muchos ejemplos, ¿no? De acuerdo a un enfoque, por ejemplo, de lo que usted tenga, ¿no? Y el tema, escribir a veces informe que puede considerarse de informe. ¿Cuál es exactamente el tema que usted va a realizar? Entonces, son varios ejemplos en que uno, lo más importante es de que sea de su interés, que tenga el valor agregado hacia la colectividad, ¿no? Eso es importantísimo, porque son fenómenos a veces sociales, son fenómenos económicos que nosotros necesitamos estudiarlos, ¿no? Es importante que una vez encontrado el tema, es necesario ponerle un título, que ya les había indicado la diferencia entre un tema y un título. Por lo tanto, hay que considerar, hay varios mecanismos de cómo vamos nosotros a encontrar la información de acuerdo a diferente metodología, ¿no? Que puede ser de acuerdo al enfoque, ¿no? Puede ser un enfoque cuantitativo, puede ser un enfoque cualitativo, puede ser un enfoque mixto, ¿no? Entonces, todos estos enfoques van a acarrear hacia un método. El método puede ser igual, cuantitativo, cualitativo o mixto. Y de acuerdo a los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es un conjunto de respuestas que tiene la colectividad o la sociedad en determinado fenómeno. A eso se llama paradigma, ¿no? Entonces, existe qué es paradigma, qué es un enfoque y qué es un método. Ya habíamos hablado sobre el planteamiento de la investigación, que es de plantearse un problema, ¿no? El problema, lo que les había dicho, ¿no? El problema de la violencia en el Ecuador, eso es un problema y un problema muy serio y tenemos que nosotros enfocarnos desde el punto de vista que se ha encontrado sobre la violencia a nivel internacional. Tenemos que empezar de los demás arriba, ¿no? A nivel mundial, ¿qué ha pasado con la violencia? A nivel latinoamericano, para podernos plantearnos este problema a nivel del Ecuador y si queremos nosotros seguir para abajo, a nivel de una provincia y de una ciudad. Podemos plantearlo a la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasa con el Ecuador? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿No? Entonces, esto tenemos que plantearnos en el problema de investigación. Es un resumen, ¿no? De todas las respuestas que se han dado a nivel de otros países, de otros contextos y de otros entornos. Y hay que enunciar, ¿no? Enunciar qué significa, ¿no? Que consiste en presentar y mostrar y exponer las características de los rasgos y situaciones de ese aspecto, por ejemplo, de esta enfermedad que nosotros habíamos manifestado como la fiebre amarilla o la leptospirosis o la tuberculosis o la salmonelosis. En otras palabras, como dice la diapositiva, es denunciar el problema, es contar lo que está pasando, ¿no? En esa relación, en esa situación, ¿no? Con otras partes, ¿no? ¿Qué ha pasado en otras partes de lo que está sucediendo en determinado fenómeno que vamos ustedes? Vamos a suponer, si queremos conocer la influencia, por ejemplo, de las medidas económicas del gobierno
En una actividad comercial, por ejemplo, en la parte inmobiliaria, tenemos que enunciar el problema, hay que narrar, ¿no? ¿En qué consiste esas medidas económicas? ¿Fue la parte de la elevación de los combustibles? ¿Fue la parte de la situación del impuesto del valor agregado que se elevó? Entonces, todo eso nosotros tenemos que narrar, ¿no? Porque darles una respuesta, ¿no? De determinada situación que provocó que el gobierno tome esas medidas, ¿no? Y después de vamos, de una vez que anunciamos, vamos a formular. Durante el proceso de formulación del problema, eh, establecemos un diagnóstico, ¿no? Que se realice un pronóstico sobre el tema que se va a investigar. Estamos formulando el problema, realizamos un pronóstico que se hace necesario que plantee preguntas orientadas a una... Aquí se plantea una serie de preguntas para formular el problema, ¿no? Unas preguntas que pueden ser generales y también pueden ser preguntas específicas de por qué se produce el fenómeno. Es una respuesta a su problema. Ah, no. La situación de la violencia es porque la gente no tiene dinero. Bueno, eso es formular una respuesta a un problema. ¿Y por qué se produce las muertes de los niños en taxa? Ah, porque no se vacunaron. Entonces son respuestas o formulación de preguntas para que dar una respuesta, un camino para la resolución de este problema. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos en relación a las medidas económicas que habíamos hablado. Este es un gráfico de lo que se resume del proceso de investigación, ¿no? Tenemos aquí el proceso de investigación, donde tenemos las fuentes, las ideas, hay que validar los temas, los criterios o categorías de investigación, ¿no? Tenemos el título ya del estudio, tenemos el planteamiento del problema de investigación. Hemos hablado sobre los objetivos, ¿no? Que existe un objetivo general, un objetivo específico, ¿no? Es importante aspecto a considerar, sobre todo en los objetivos, que deben ser claros, ¿no? No deben ser ambiguos, deben ser claros, deben ser precisos, para evitar confusiones dentro de lo que es el seguimiento de una tesis, ¿no? Para evitar confusiones o desviaciones. Los objetivos pueden ser cambiados, claro, durante la realización de la investigación, sí, porque es dinámica. La metodología de la investigación no es rígida, es decir, 2 más 2 es 4, no. Aquí es rígido porque parte de la parte epistemológica de la ciencia, ¿no? Donde el objetivo a un principio puede ser describir y después salió con analizar. Entonces, es cambiante, ¿no? Sí se puede realizar los cambios durante una investigación, ya que en muchos casos se dicen si es necesario, se debe utilizar, no se olviden, verbos en infinitivo, ¿no? ¿Qué significa verbos en infinitivo? Son verbos de acción, ¿no? Por eso describir, está diciendo un verbo de acción. Determinar son verbos en acción. Aquí están los objetivos específicos y también generales que ya habíamos hablado, sobre todo cuando se plantea un objetivo general, hay que considerar siempre que refleja todo lo que es la esencia del planteamiento del problema y la idea que va a estar expresada a nivel del título del proyecto de investigación. En cambio, los objetivos específicos se va a tratar de contestar, de ayudar al objetivo general, ¿no? Y también debe estar formado de tal forma que estén bien orientados en el logro de un objetivo general. Esa es la diferencia entre objetivo general y específico, ¿no? El objetivo específico le ayuda a dar una respuesta al objetivo general. Tenemos aquí algunos ejemplos sobre títulos. Un título dice las políticas de gestión en el proceso inflacionario del Ecuador en tal periodo. ¿Cuál sería el objetivo general? Es determinar si los programas de ajuste aplicados en el país no han sido lo suficientemente adecuados para enfrentar los problemas de la economía y la sociedad ecuatoriana. Bueno, ahí hay unas faltas. Y, entre otros, la aceleración del proceso inflacionario. Ese es el objetivo, el título. Vean el título que decía que era diferente del tema. El tema en este caso podría ser las políticas de gestión o si no el proceso inflacionario, nada más. Pero aquí ya el título ya va un poco más específico. Dice las políticas de gestión en el proceso inflacionario
incluso ya le delimita, ¿no? Dice, en el Ecuador le delimita en el año 1981, 1996. Y los objetivos específicos que le ayudan al objetivo general a dar una respuesta, dice, determinar las causas inflacionarias que motivaron para que suceda este proceso inflacionario. Y segundo, establecer medidas de política económica tomadas durante ese tiempo para poder estudiar, ¿no? Entonces, un ejemplo de un título, objetivo general y objetivo específico. Siempre dentro de un tema de investigación hay que hacer la justificación y la delimitación de un proceso. ¿Y qué es delimitar? Ya le habíamos indicado. Delimitar es ponerle en un contexto, ¿no? En el lugar, por ejemplo, puede ser en Quito, ya estamos delimitando en un espacio geográfico, ¿no? Y de acuerdo al tiempo, durante el 2025, estamos delimitando, ¿no? Entonces, y también hay que justificar, ¿por qué hago yo esa investigación? ¿Por qué me dedico a dedicarme mucho tiempo en hacer esta investigación? Entonces tenemos que tener varios tipos de justificaciones. Puede haber una justificación que es práctica porque va a ser utilizada para resolver un problema. Puede ser una justificación teórica porque en base a esta teoría nosotros vamos a proponer una serie de respuestas en el tema. Y igual puede ser como justificación para presentar para el pase de año dentro de una carrera. Entonces hay varios tipos de justificaciones, ¿no? Justificar y también la delimitación de lo que es una investigación. Esta es la limitación de un estudio. Limitaciones en el tiempo que habíamos manifestado, puede ser un tiempo en meses, o puede ser un tiempo en años, o un periodo de años, ¿no? Limitaciones en el espacio o territorio, lo que se había manifestado, puede ser una provincia, puede ser una ciudad, puede ser una parroquia, puede ser una comunidad. Y también la parte de una limitación de los recursos, ¿no? Porque se refiere a la parte de los recursos financieros que tenga para realizar tal o cual proyecto, ¿no? La búsqueda de las fuentes son varias, ¿no? En las bibliotecas, dije, ¿cuáles son las fuentes que nosotros tenemos para que poder argumentar nuestro trabajo? Tenemos las bibliotecas, las revistas, los libros, los diccionarios, los informes estadísticos, sobre todo de los gobiernos a través de sus diferentes ministerios. Hay las instituciones como el INE, que es el Instituto Nacional de Censos, hay el índice de periódicos, pero de periódicos que sean serios, ¿no? Hay folletos, hay atlas y mapas, hay almanaques, grabaciones de video y audio y enciclopedias. Entonces, hay una serie de fuentes que ustedes pueden, ¿no? Que pueden ustedes aplicar para buscar las fuentes para que ustedes hagan un buen marco teórico y a través de ese marco teórico sirva del paraguas para poder dar respuesta a sus problemas. Eso es más o menos en una forma resumida, ¿no? De lo que es la primera parte de lo que es la metodología de la investigación. Que partimos de un tema, de ese tema vamos a un título, de ese título nosotros hacemos el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema tiene una formulación, ¿no? Esta formulación también da una respuesta probable a través de los diferentes estudios que se han realizado a nivel internacional y local, ¿no? Luego de cual planteamos el objetivo general a través de verbos infinitivos que se puede utilizar la taxonomía de Bloom, ¿no? Y luego de lo cual hacemos ya un objetivo específico que también vamos a utilizar los verbos infinitivos. Y una vez que tengamos ya esbozado todos y cada uno de los temas, sin olvidarnos que para qué estamos realizando la investigación es a través de qué, de una justificación. Que hablamos que esta justificación puede ser práctica, ¿no? Porque a través de la práctica vamos nosotros a generar una respuesta a nuestro entorno. Puede ser teórica, porque una base teórica que puede salir dentro de nuestra investigación, y puede ser también porque va a solucionar un problema académico, ¿no? Que tenemos que nosotros cumplir dentro de y cada uno de los campos de estudios. Entonces son justificaciones. Y por último, la delimitación, una delimitación que puede ser geográfica cuando estamos haciendo un estudio en determinado sector, ¿no?
puede ser un barrio específico, puede ser un sector específico, puede ser una comunidad, puede ser una parroquia, puede ser un cantón, puede ser una provincia, puede ser un país, puede ser una comunidad grande, puede ser todo un continente, ¿no? O puede ser a nivel mundial. Entonces, estamos delimitando. Y también en el tiempo, ¿no? Puede ser en meses, puede ser en años, dependiendo de cuál es el tema, el título y qué es lo que queremos dar respuesta, qué es lo que queremos nosotros investigar. Eso es de más o menos en síntesis, ¿no? De lo que se puede, ¿no? En estos momentos darles a conocer para ver si tenemos una otra tutoría de hoy en 8, igual un día miércoles, para ver otros temas un poco más sobre el estado del arte, un poco más complejo de lo que es la metodología. Si bien es cierto, ya hablábamos sobre lo que es el paradigma, lo que es un enfoque, lo que es un método, que cómo se va a estructurar una población, cómo vamos a utilizar una muestra, pero igual vamos a hacerlo de una manera no tan profunda, ¿no? Porque la metodología de la investigación a través de lo que es el proceso, el camino para dar las respuestas, es un camino largo y muy tedioso, ¿no? Que a veces las personas que están dedicadas al doctorado utilizan para un tema de investigación 3 a 4 años, fíjese eso. Para hacer una maestría a veces necesitan un tiempo de 6 meses a un año y así, ¿no? Pero en cambio ustedes ya tienen la idea de que cómo es la situación de la metodología de la investigación. Y igual hablamos de un cronograma, de dar si es la diferencia entre un artículo, un proyecto o una tesis o una monografía. Entonces vamos a hablar la próxima tutoría, si nos autoconvocamos, yo les estaré dando el link para que nos conectemos unos minutos antes para poder tener nuestra clase sobre la metodología de la investigación. Siempre viendo si tienen algunas preguntas, como vuelvo a decir, a veces estos temas cuando se les escucha parece ser muy difícil, pero bueno, lo hacemos demasiadamente fácil para que ustedes tengan la idea y se traten sobre todo de buscar respuestas a los múltiples problemas que tienen ustedes en su entorno. Parece que no hubiera problemas, pero no. Desde que uno está sentado en una silla hay un problema, desde que la silla no está completamente funcional, ¿no? O si tenemos otro tipo de situaciones de trabajo, si trabajamos en alguna fábrica, si tenemos todos los equipos necesarios de protección personal. Entonces, todo eso nos tenemos que nosotros preocuparnos de los muchos de los fenómenos y de los hechos que suceden en la naturaleza. Si tiene alguna inquietud, alguna cosa, lo fui muy rápido. Yo lo que quiero que se lleven esta noche es de que existen temas, que existen títulos, que existe lo que es la parte de objetivos generales, objetivos específicos, que existe la justificación, que existe lo que es el planteamiento del problema, que en base a un planteamiento del problema, que nos vamos a dar una respuesta clave para poder seguir nuestra investigación. Luego, para la próxima clase, vamos a enseñarles lo que es la metodología, que es un poquito más compleja, pero les vamos a enseñar. Pero ya tienen un adelanto de lo que es el paradigma, de lo que es un enfoque, de lo que es la metodología. Entonces, de mi parte, si no existe preguntas, nos autoconvocamos, pero yo les pasaré el link para el otro día miércoles. Gracias, doctor. De mi parte está todo entendido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo Ya, sí. buenas noches. Ya, gracias, doctor. Gracias.